Y para entender mejor el contexto de esa tregua entre Israel y Hamás, a esta hora hacemos contacto con nuestra analista internacional, María Teresa Aya. Iniciamos, María Teresa, con las buenas tardes preguntándole ¿qué significa ese cese al fuego? ¿Significa el fin de la guerra? Buenas tardes. Esta tregua no es el fin de la guerra, es como su nombre lo indica, una pausa en las hostilidades de parte y parte, para cumplir unos objetivos específicos, la liberación de presos políticos por parte de Israel y, sobre todo importante, la liberación de los rehenes que tiene el grupo terrorista Hamás. Ahora, Israel ha dicho que él se reivindica el derecho a continuar con la guerra en cualquier momento apenas Hamás vuelva con las hostilidades o incumpla el acuerdo. Por otro lado, ha dicho que no va a parar la guerra en la frontera norte con el Líbano. Eso implica acuerdos que ya existen distintos a este y que también está la guerra con los hutíes en Yemen y en el estrecho cuando siguen atacando. Es decir, es un alto temporal en la frontera de Gaza con Israel, en ese pequeño instante, en ese pequeño lugar de la guerra. Para que haya una paz total, para que haya una cese de la guerra, tiene que haber voluntad política de ambas partes y en Gaza tiene que haber un cambio político. Teresita, ahora bien, ¿qué mensaje tiene este cese al fuego, sobre todo un día antes de la posesión de Donald Trump? La llegada de Trump al poder es realmente importante porque esta tregua, les cuento, es muy similar a una que ya se había propuesto en mayo del año pasado por el gobierno Blinken, pero las partes no habían querido suscribirla. ¿Qué pasó ahora? Trump ha dicho en diferentes ocasiones, uno, que esperaba la liberación de los rehenes retenidos por el grupo terrorista Hamás antes de su posesión, eso es mañana, que esperaba que hubiera algún acuerdo y alguna paz en la región antes de su posesión, y si no, él iba a influir sobre ambas partes, sobre Hamás, como diciéndole a Israel que tenía el derecho a aniquilarlos, y sobre Israel también, porque aquí es importante saber que si bien son cercanos y aliados, Netanyahu le es importante mostrarse con buena voluntad frente a próximos 4 años de Trump. Así las cosas, la llegada de Trump cambió el juego en la región, influyó sobre las decisiones tanto del grupo terrorista Hamás como de Israel, y sí, es importante su llegada y sí, está detrás de la tregua, aunque digan que también estuvo el gobierno de Biden, que es cierto, y Blinken estuvo en todas las reuniones. Finalmente hablemos de lo que ocurre en Gaza. ¿Tiene repercusiones en el resto del mundo? El impacto de esta paz se siente en toda la región. Y es que no solamente en los países fronterizos. Egipto, por ejemplo, es un país que tiene frontera con Gaza y con Israel, y aquí el corredor Filadelfia, una zona que sirve de zona desmilitarizada, de zona de colchón, podríamos decir, entre los tres, sigue estando bajo el control de los israelitas, de acuerdo con tregua que se firmó en estos momentos. Pero en la región también está Irán, que se ve afectado por el conflicto en Israel. Hamás es uno de los proxies, uno de los grupos que Irán patrocina. Cualquier cosa que pase con Hamás o con Hezbollah en el norte va a afectar la relación de Irán con el resto del mundo. Irán, país que acaba de firmar esta semana un acuerdo con Rusia de cooperación, vemos así un campo entre Rusia, un bloque entre Rusia, Irán, no hay que olvidarnos de Corea del Norte, y otros frente a un Trump que sube. Y es que Trump ha dicho que él va a estar presente en la región y que va a hacer cumplir estos acuerdos y va a llevar la paz a la región, y ha hablado de otros temas como que tiene que haber en Gaza un régimen distinto, no puede haber un régimen terrorista en Gaza, y dos, que Israel tiene el derecho a la defensa. Así las cosas, el cumplimiento o no de este acuerdo puede impactar a la región y también más allá de la región.